Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 311. Campo electrostático de la Tierra Eléctrica. Cuartos de final, primer duelo del encuentro, Finch contra Terence. Tras concluir los partidos del top 16, el público, después de esperar un rato, acomodó sus asientos. Mai y Max dejaron de bromear y se tranquilizaron, esperando el inicio de la batalla. Los seguidores de Terence también comenzaron a prestar atención a las actualizaciones del partido. Chisana, que observaba desde fuera, al igual que todos los demás que miraban desde la vieja casa verde en el pueblo de Fallarbor, detuvieron lo que estaban haciendo, con el corazón latiéndoles con fuerza por la expectación. A medida que avanzaba la competición, la presión sobre Terence y los demás no hacía más que aumentar. La próxima batalla, Finch contra Terence. Terence y su oponente subieron al escenario. Al cruzar sus miradas, Finch sonrió de repente y dijo, para ser sincero, no esperaba tantos competidores fuertes en este gran festival. Vine aquí con el objetivo de conseguir el título de mejor coordinador, pero está claro que no será fácil. Eres uno de los rivales a los que tengo ganas de enfrentarme. Espero que no me decepciones. Las palabras de Finch resonaron en los oídos de Terence. Él asintió y respondió, ganaré. En el momento en que subieron al escenario, comenzó una feroz rivalidad, y ninguno estaba dispuesto a ceder. Llegar a cuartos de final y ahora enfrentarse a un rival como Finch hacía la situación aún más tensa. Terence miró las Pokéballs de su cinturón y comenzó a repasar mentalmente las estrategias de batalla anteriores de Finch. Raichu usa rápidamente tanto ataques de largo como de corto alcance. Si Raichu utiliza correctamente el campo eléctrico, su frecuencia de ataque superará a la de cualquier oponente anterior. Además, los cambios en el campo eléctrico pueden dificultar que Beautifly mejore, pensó Terence para sí mismo. En ese caso, necesito cambiar mi estrategia. Las dos batallas anteriores probablemente hicieron que Finch pensara que había descifrado el estilo de lucha de Beautifly, pero Beautifly tiene muchos más movimientos combinados que puede usar. Además, Terence aún guardaba unas bajo la manga. Vivian miró la cuenta regresiva y de repente anunció. Para empezar. Príncipe del Rayo Finch y Supernova Terence lanzaron sus Pokéballs simultáneamente. Un Pokémon con bolsas eléctricas en las mejillas y pelaje naranja oscuro se yergue orgulloso al otro lado, provocando al volador Beautifly. Cosa. Comenzó la batalla y ambos bandos se exploraron mutuamente. Una corriente eléctrica y una ráfaga de viento chocaron, dirigiéndose ambas hacia sus objetivos. La pata redonda y marrón de Raichu emitió un rayo que derribó el ataque aéreo de Beautifly. Beautifly, por su parte, parecía inmóvil mientras se acercaba Impactrueno, pero con una ligera inclinación de su cuerpo, esquivó el ataque, dejando a ambos Pokémon completamente ilesos. Raichu. Intrigado, Raichu observó a su oponente, con chispas eléctricas danzando alrededor de sus mejillas. Su cola en forma de rayo se enderezó repentinamente mientras ondas de electricidad comenzaban a brotar hacia afuera. Polvo precioso e impresionante. Al ver que Raichu estaba a punto de hacer un movimiento sorprendente, Terence frunció el ceño e intentó detenerlo. Beautifly batió sus alas con fuerza, liberando una nube de polvo amarillo que rápidamente se extendió sobre Raichu y explotó con un estruendo. Innumerables partículas de polvo aturdidor cayeron y se dispersaron en todas direcciones. Pero en lugar de retroceder, Raichu avanzó. Con un ligero movimiento de su cola, las corrientes eléctricas entraron en contacto con las esporas. Para asombro del público, el polvo paralizante pareció ser atraído, dispersándose en otra dirección. Auge. Al mismo tiempo, antes de que Terence pudiera reaccionar, Raichu ya había completado su campo eléctrico. Beautifly disparó más de una docena de hilos de seda, intentando herir a Raichu, pero con un ligero movimiento de su cola, Raichu transformó las corrientes eléctricas flotantes en débiles ondas electromagnéticas, creando una red defensiva que interceptó el disparo de seda. Abandónenlas, ordenó Terence con firmeza. Sin el control de Beautifly, los hilos chocaron con la ola de trueno. Sin embargo, bajo la suave brisa creada por Beautifly, los hilos ya habían formado una gran red. Aunque detenida por la ola de trueno, continuó descendiendo impulsada por su propio movimiento. Los hilos de seda de Beautifly son altamente conductores. Al darse cuenta de que la estructura de la telaraña permanecía intacta, Finch reaccionó rápidamente. Mientras la enorme telaraña se acercaba, Raichu adoptó la postura de rompeladrillos y cortó con fuerza la telaraña eléctrica. Luego, dirigió su mirada hacia Beautifly, que agitaba las corrientes de aire. Es inútil. ¿Sigues intentando usar viento plateado? Finch sonrió para sus adentros. ¿Acaso Terence no se había dado cuenta de nada sobre el polvo aturdidor anterior? Ya sean las escamas pulverulentas del viento plateado o las esporas de la espora aturdidora, en el campo electrostático creado por Raichu, tanto las escamas pulverulentas como las esporas se volverían incontrolables. Mientras Raichu mantuviera el control del campo electrostático dentro del terreno eléctrico, muchos de los movimientos de Beautifly estarían restringidos. Aunque Beautifly pudiera aprovechar el poder del viento, no serviría de nada. Comparado con las corrientes de aire externas, Raichu podía controlar completamente los rayos. Finch estaba seguro de sí mismo. Rayo. Mientras Terence y Finch se enfrentaban, los puntos de atractivo de ambos competidores disminuían progresivamente. Sin embargo, ninguno de los dos mostraba una clara ventaja. Desde la perspectiva de los jueces, parecía que Terence aún no había encontrado una buena manera de contrarrestar a Raichu. Si las cosas seguían así, la diferencia no haría más que aumentar. Con las escamas reducidas a polvo, el polvo aturdidor restringido y la danza del temblor interrumpida, no hay otra manera, reflexionó Raúl Contesta. Sin las escamas de polvo del viento plateado, aunque Beautifly podría haber intensificado aún más las corrientes de aire, Terence no dio esa orden. En cambio, permitió deliberadamente que Raichu interrumpiera la danza aleteo de Beautifly. Ahora está quedando más claro. A la velocidad de impactrueno del oponente, siempre que Beautifly pueda utilizar al menos el 70% de la velocidad de su danza temblorosa, el impactrueno de Raichu por sí solo no será suficiente para alcanzarlo. Sin embargo,
Pero no había forma de saber si Raichu conservaba todo su poder o si explotaría repentinamente con una ráfaga de energía. Si, imprudentemente, ordenaba a Beautifly que usara danza temblorosa al máximo, la consecuencia sería que, en medio de las violentas corrientes de aire, Beautifly se vería obligado a usar toda su energía solo para mantener danza temblorosa y esquivar ataques. Si no podía esquivar correctamente, no habría forma de detener danza temblorosa ni de cambiar su trayectoria de vuelo. Cancelar danza temblorosa a voluntad y esquivar ágilmente los ataques para escapar de las corrientes de aire, como lo está haciendo ahora, sería completamente imposible. La fuerza del viento es simplemente demasiado fuerte, y Beautifly necesitaría usar toda su energía solo para mantener el equilibrio. En ese momento, si se enfrentaba a un movimiento que superara su resistencia, casi con seguridad correría el peligro de ser golpeado. Hasta ahora, tanto en esta batalla como en las anteriores, Terence y Beautifly han estado usando una versión imperfecta de danza temblorosa combinada con corrientes de aire. La intensidad de estas corrientes no se acerca ni de lejos a la violencia de las tormentas de arena de su entrenamiento especial. Puede que llegue un momento durante el gran festival en el que Terence pueda darlo todo, pero este no era el momento adecuado. El hecho de que campo eléctrico pueda transformarse en un campo electrostático es impresionante. El dominio de Raichu sobre campo eléctrico es tan hábil como el de Tangrowth de Hani sobre campo planta. Pero, ¿de verdad crees que eso supone una ventaja? Capítulo 312. Lluvia de luz. Hermosa mosca, viento plateado. Una fuerte ráfaga de viento turbio, mezclado con escamas blancas y polvorientas, sopló. Los ojos de Finch reflejaban confusión. ¿Qué podía hacer viento plateado sin las escamas polvorientas? ¿De verdad crees que esto podría amenazar a Raichu? Raichu lanzó un grito, controlando el campo eléctrico. Al descender viento plateado, todas las escamas de polvo se desprendieron, dejando solo la poderosa ráfaga de viento. Raichu resistió fácilmente clavando su cola férrea en el suelo sin siquiera moverse. Sin la capacidad cortante de las escamas de polvo, la enorme ráfaga de viento de Beautifly no fue lo suficientemente destructiva como para dañar a Raichu. Encontré el ángulo. Terence miró a Beautifly e hizo un gesto. Finch se sentía incómodo ante esta enigmática acción, aunque no lograba comprender el motivo. Se preparó para que Raichu interceptara a Beautifly con onda trueno para asestarle el golpe final. Sin embargo, Beautifly, flotando en el aire, escupió repentinamente una masa de seda blanca mezclada una vez más con viento plateado. Llegados a este punto, tras haber sido contrarrestado su jugada, los puntos de apelación de Terence comenzaron a disminuir. Los fans de Terence estaban ansiosos. ¿Qué está haciendo? Finch levantó la vista. ¿Una combinación de disparo de seda y viento plateado? ¿Acaso eso no neutralizaría el efecto de las escamas pulverulentas? ¿Cómo podrían las escamas pulverizadas conservar sus propiedades cortantes tras ser alteradas por Silk-Shot? Se desgastarían con el paso del tiempo debido a los hilos de seda, y, de hecho, la masa de seda blanca capturada en Silverwind se hizo añicos de inmediato, en innumerables fragmentos, tal como al comienzo de la actuación. Cayendo como copos de nieve. Veo. Al observar el repentino giro de los acontecimientos, Wayase sonrió con complicidad, con una expresión divertida mientras su mirada se posaba en Raichu, curioso por ver cómo reaccionaría. ¿Cómo se desharía de esos inofensivos fragmentos de seda que obstruyen su visión? En comparación con las escamas pulverulentas, estos hilos de seda eran mucho más grandes sí. Pero en la batalla, Finch y Raichu claramente no habían pensado en eso. Ante una situación similar, Raichu manipuló campo eléctrico. Comparado con repeler polvo aturdidor o escamas de polvo, requería más esfuerzo, pero los hilos de seda seguían sin ser atraídos. Maldita sea, pensó Finch, deseando poder darse una bofetada. Los fragmentos de seda eran completamente distintos del polvo. Sus instintos estaban demasiado arraigados, tras usar un campo electrostático para combatir el polvo aturdidor y las escamas polvorientas, disminuyendo así el atractivo de Terence. Finch intentó inconscientemente el mismo método. Pero los hilos de seda eran mucho más difíciles de repeler que el polvo. Al ver los fragmentos de seda acercándose a Raichu, Finch le ordenó rápidamente que atravesara los obstáculos con trueno veloz. Pero inmediatamente después, Raichu, que tenía una visión clara del campo de batalla, escuchó un agudo silbido, y una docena de cortadores de aire, con forma de aspas de viento, surcaron el aire desde fuera de su campo de visión. Solo un truco. Finch dijo con calma. Aunque Raichu estaba eliminando los hilos de seda, aún tenía tiempo suficiente para contener a los cortadores de aire. Pero cuando las afiladas cuchillas descendieron, Raichu de repente se cubrió los ojos y gritó, ¿qué pasa, Raichu? Usa impactrueno rápidamente para bloquearlas. Al oír la orden, Raichu intentó concentrarse en el objetivo, pero en cuanto su mirada se posó en los Zercatters, sus ojos fueron alcanzados de nuevo por un rayo de luz. Los más de 10 Zercatters se cruzaron, y la mirada de Raichu se dirigió precisamente hacia donde Beautifly había calculado que el efecto del polvo brillante sería más intenso. Ante esta situación, Raichu, confiando en su memoria, comenzó a lanzar rayos dorados sin control hacia los Zercatters, haciéndolos retroceder de un lado a otro. Esta escena, tal como la vio el público, mostraba a Raichu en medio del terreno eléctrico, frente a más de una docena de aspas de viento, cada una emitiendo una luz mágica como el sol, que descendían como una lluvia de espadas. Los Zercatters, originalmente ordinarios, tras ser impregnados con un polvo desconocido por Beautifly, brillaron y emitieron una luz extremadamente deslumbrante y cegadora. Bajo los ángulos calculados de las 10 o más aspas de viento de Beautifly, Raichu cayó en un letargo momentáneo al verlos, perdiendo la oportunidad perfecta para fijar su objetivo. ¡Tan hermoso! Una niña entre el público aplaudió. Desde la perspectiva de los espectadores, los Zercatters con purpurina lucían increíblemente hermosos, realzando la apariencia de las cuchillas. Su brillo, sumado a su gran cantidad, daba la impresión de que una lluvia de luz descendía del cielo. Mientras el público y los jueces admiraban el impresionante espectáculo, para Raichu este fue un ataque desafiante y complicado. La luz cegadora lo desorientó, provocándole pánico.
Aunque logró golpear y destruir algunos Zercaters con su trueno impactrueno aleatorio, varios otros lograron escapar, golpeando a Raichu uno tras otro con una luz brillante. Auge. Cuando los Zercaters que transportaban polvo brillante impactaron a Raichu, el poder que contenían estalló de repente. El polvo brillante salió disparado a lo lejos, dispersándose en el aire y creando un espectáculo impresionante que brilló intensamente desde la distancia. El ataque fue recibido con aplausos por la multitud. Los jueces también estuvieron de acuerdo. Sin embargo, Finch se sorprendió al ver cómo los puntos de atractivo de Raichu caían en picado. Lo llamó, pero cuando Raichu intentó levantarse, el campo eléctrico se desvaneció al perder el control. De repente, un fino hilo de seda surcó el aire, enroscándose alrededor de la cola de Raichu. Apareció una luz verde y la expresión de Raichu se transformó en una mezcla de sorpresa y miedo. Agita el Silk Shot. Mientras la resistencia de Raichu se agotaba por el gigadrenaje, Finch se puso ansioso, su ritmo se había derrumbado por completo. En el último momento, Raichu reunió toda su fuerza de voluntad para endurecer su cola hasta convertirla en hierro, interrumpiendo la absorción del hilo. Pero justo entonces, sopló una suave brisa que removió los restos de polvo aturdidor que había dejado el campo eléctrico. Bajo las corrientes de aire controladas de Beautifly, Raichu inhaló las esporas, y el rostro de Finch se ensombreció al darse cuenta de que no había posibilidad de recuperación. Tras absorber el polvo aturdidor, Beautifly solo necesitó un viento plateado más para eliminar los puntos de atractivo restantes de Raichu. Con ello, Terence avanzó a las semifinales. Así que era polvo brillante. La Beautifly de Terence llevaba ese peculiar polvo, y él lo usó en el momento perfecto. Sí, mezclado con esos cortadores de aire altamente concentrados, era imposible que Raichu absorbiera el polvo brillante con la suficiente rapidez. Si hubiera sido antes, Raichu podría haber ignorado el efecto del polvo brillante. Ahora que lo pienso, en una de las primeras actuaciones de Terence, usó polvo de plata, ¿no? Los jueces coincidieron unánimemente en que la elección de Beautifly de los dos tipos de polvos fue acertada en cuanto al uso del producto. Recuerdo que el Tangrowth de Honey también portaba una semilla milagrosa, que probablemente fue la razón principal de la abundante fuerza vital en la vegetación de su pradera. ¿Una semilla milagrosa? No es algo que solo los árboles centenarios puedan producir bajo condiciones muy específicas. He perdido. La expresión de Finch era compleja mientras exhalaba profundamente, tomándose un largo tiempo para aceptar su derrota. ¿Perdió por culpa del polvo brillante? Se consoló con ese pensamiento. Pero cuando Finch ve la siguiente batalla de Beautifly, se da cuenta de que Beautifly aún no ha mostrado todo su potencial. Terence usó el polvo resplandeciente simplemente porque no quería revelar todo su poder demasiado pronto. Tras unos breves intercambios de palabras, ambos abandonaron el escenario. En cierto momento, alguien del público murmuró, ¿qué clase de batalla fue esa? Era entrenador y, como todos los demás, celebró con entusiasmo después del partido. Luego, se dirigió a sus dos compañeros y les dijo, fue realmente increíble. Pero no pude seguir todos los comentarios. Hay muchas partes que no entiendo. Si yo hubiera estado peleando ahí arriba, ni siquiera sabría cómo perdí. Durante todo el partido, aparte de los movimientos obvios, el resto simplemente. Sus compañeros lo tranquilizaron, no te preocupes. Más adelante habrá un análisis más detallado en los sitios web correspondientes. Capítulo 313. Tóxico. Terence ha llegado a las semifinales. Una vez elegido el primer semifinalista, muchos respiraron aliviados, pero la batalla continuó con gran intensidad. Como competidor de primer nivel, Prince of Lightning fue derrotado en los cuartos de final. Sin duda, otros competidores de élite pronto abandonarían la competición. Próximo combate, Mizushima contra Sadako. Tras el combate de Terence, de Gon Mizushima, el pez fluyente, se enfrentó a una competidora femenina de segunda categoría en una batalla de 3 minutos. La superior habilidad de Mizushima le permitió usar hielo y agua para crear diversos patrones de ataque, dominando a su oponente en puntos de atractivo. Mizushima, de la primera división, avanzó con éxito a las semifinales, confirmando así a Terence como su próximo rival. La batalla entre Supernova y Flowing Fizz va a ser interesante. El estilo de lucha de Terence se centra en aprovechar las oportunidades, acumular fuerza, encontrar las debilidades del oponente y asestar un golpe decisivo. El estilo de Mizushima, por otro lado, gira en torno a la manipulación del agua y el uso de movimientos de tipo hielo para interrumpir y suprimir el ritmo de batalla del oponente y, en última instancia, lograr la victoria. Flowing Fizz es muy fuerte. ¿Pero no es Terence igual de impresionante? El príncipe del rayo y los demás estaban al mismo nivel, y aún así perdieron. Los 6 concursantes de primer nivel de los que se habla en Internet sin duda han llamado la atención por una razón. Casualmente o no, 2 de ellos han llegado a las semifinales. Hay muchas probabilidades de que los 2 puestos restantes en las semifinales también sean ocupados por los otros 3 competidores de la primera división. Próximo combate, Hikaru contra Gal. Terence observó en silencio la lista de enfrentamientos. Tras la batalla entre el brillante mago Hikaru y la maestra de hielo y fuego Gal, la coordinadora principal Hani probablemente se enfrentaría a otra coordinadora. Si derroto a Mizushima, estaré en la final. Debo tener mucho cuidado con los ataques de tipo hielo, pueden suponer una amenaza para Beautifly. Beautifly acababa de terminar una batalla y necesitaba descanso y recuperación inmediatos. Durante el gran festival, un equipo de enfermeras, junto con la enfermera Joy, se encargó de cuidar al Pokémon. Mientras esperaba su próximo combate, Terence permanecía sentado en silencio en la sala de preparación, observando las batallas en curso. Cada competidor podía ser su rival potencial, así que cuanto más aprendiera ahora, mayores serían sus posibilidades. En el escenario principal, el Alakazam de Hikaru y el Flareon de Gal se enfrentaron a cierta distancia. La combinación de destello y pantalla de luz de Alakazam es increíblemente problemática. Es incluso más peligrosa para mí y Beautifly que de Gon y Flareon, que tiene ventaja de tipo sobre Beautifly. Terence frunció el ceño.
Ya había visto esa combinación de destello y pantalla de luz, y, para ser sincero, era más inquietante que las cuchillas de viento de Beautifly creadas con polvo luminoso. Quedarse atrapado en esa combinación durante una batalla sería bastante desagradable. Además, la poderosa capacidad analítica de Alakazam hacía que el combo pantalla de luz fuera impredecible y difícil de esquivar. Si pudiera usar a mis magios en este combate, sería interesante. El enfrentamiento entre el Flash falso y el Flash verdadero, ¿quién saldría victorioso? Además, los Pokémon de tipo fantasma y de tipo psíquico eran rivales naturales. La batalla entre Hikaru y Gal demostró plenamente la singularidad de sus títulos. De hecho, no existen apodos malos, solo nombres mal elegidos. Alakazam creó inicialmente una sala con una pantalla de luz, intentando crear una estructura que reflejara Flash. Sin embargo, Gal claramente no quería darle esa oportunidad. Flareon lanzó un lanzallamas, arrasando y destruyendo gran parte de la pantalla de luz. Y dicen que sus Pokémon de tipo fuego y hielo son los más fuertes, y parece ser cierto. La temperatura y la intensidad de esa llama son espantosamente altas. Lo creerías si te dijeran que es un entrenador, comentó un espectador. En comparación, Hikaru es un coordinador más tradicional. El poder psíquico de su Alakazam es muy débil. Si bien la pantalla de luz está hábilmente construida, se rompe con facilidad, e incluso con fusión fue destruida fácilmente por lanzallamas. Aún así, el hecho de que Hikaru y Alakazam hayan llegado tan lejos no es motivo de burla. Si bien la defensa de la pantalla de luz no es fuerte, la intención de Alakazam al crearla no era la defensa. Con las habilidades de Alakazam, la velocidad y la cantidad con la que puede crear estas pantallas de luz son increíblemente altas. Incluso cuando Flareon destruyó esas pantallas de luz, Alakazam fue capaz de recrearlas rápidamente. Numerosos haces de luz se reflejaron, aunque carecían de poder destructivo, parecían bloquear por completo la visión de Flareon. La frecuencia de ataque de Flareon no podía seguir el ritmo de la velocidad de Alakazam al crear estas barreras de destello. A medida que Flareon cometía más y más errores, cediendo ante el ritmo de Hikaru, los jueces y el público lo lamentaban. ¿Pero quién se imaginaba que Flareon desataría de repente una nueva combinación de movimientos nunca antes vista? Al presenciar esto, la expresión de la enfermera Joy cambió drásticamente, pues el rumbo de la batalla dio un giro inesperado. La combinación de niebla de humo y niebla de lava permitió a Flareon crear un humo de veneno de fuego de color carmesí púrpura, extremadamente caliente y peligrosamente tóxico. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó todas las pantallas de luz de Alakazam, destrozando las barreras de Flash y dejando a Alakazam en una situación crítica. Eso es veneno de fuego, y también veneno de humo, comentó la enfermera Joy. En el campo de la medicina Pokémon, este tipo de veneno de fuego era extremadamente raro. Si no me equivoco, la niebla de humo y la bruma de lava no pueden combinarse de forma natural. Esta combinación es una técnica propia de Gal. Sin encontrar el método adecuado, nadie más podría replicarla, añadió la enfermera Joy. Raúl Contesta comentó, no utilizó esa combinación en el gran festival del año pasado. El área de ataque no solo era enorme, sino que también contenía un poder sorprendente con un efecto único. Terence observó el giro dramático de la batalla, vigilando atentamente el humo del veneno de fuego. Sabía que debía tener cuidado. Probablemente sea un gran avance personal para él, aunque la técnica parezca limitada. De lo contrario, podríamos haber presenciado el nacimiento de un gran movimiento como los que se vieron hace 400 años, dijo Wayase con una sonrisa. Hace 400 años, un ninja desarrolló tóxico. No solo era altamente venenoso y difícil de curar, sino también excepcionalmente duradero. Más importante aún, cualquier Pokémon de tipo veneno podía aprender tóxico para fortalecerse. Incluso los Pokémon que no eran de tipo veneno podían aprenderlo parcialmente. Se considera el primer caso registrado en la historia de un movimiento creado por el hombre que la mayoría de los Pokémon podían aprender y usar. Tóxico se ha convertido en el movimiento característico de los Pokémon de tipo veneno, aunque poca gente sabe que fue uno de los pocos movimientos creados por un humano y que los propios Pokémon no comprendían. Aunque esa nube de humo venenoso era impresionante, a ojos de Wayase aún era inmadura. Quizás se convertiría en el movimiento característico de Gal, al igual que el extintor de Altaria de Terence, pero todavía no era comparable a Tóxico, un movimiento que podría influir en las futuras generaciones. Gal ganó, murmuró Terence, rascándose la cabeza. Se había equivocado con el resultado, pensaba que Hikaru sería el ganador. Pero ahora sentía curiosidad, ¿qué pasaría si Flareon, un Pokémon de tipo fuego, chocara con el terreno cubierto de hierba de Hani? ¿Qué clase de chispas saltarían? Capítulo 314, contra. Peces que fluyen. El último partido de cuartos de final, Hani contra otro competidor de segunda categoría. Sin duda, en el terreno de juego de Hani, el competidor sufrió una aplastante derrota. Además, Hani no demostró ninguna estrategia nueva más allá del uso del terreno de hierba, impidiendo que su siguiente oponente, Gal, diera nuevas tácticas. No está mal, dijo Raúl Contesta con entusiasmo mientras miraba la lista de los 4 primeros. Con el nivel que tienen estos 4, cualquiera de ellos podría convertirse en un coordinador de primer nivel. Si en los futuros grandes festivales siempre hay coordinadores de este calibre, estaré satisfecho, añadió. Wayase sonrió sin decir una palabra. Semifinalistas. Supernova Terence contra Flowing Fizz Tsushima. Gal, la maestra del hielo y el fuego, contra la hechicera de Sinnoh, Hani. El hermano Terence ha llegado a las semifinales. Ja. Ja ja ja. En una gran pantalla que mostraba la transmisión en vivo del gran festival en cierta área de Slateport, el rostro de Chisana se iluminó de alegría. Las personas que habían hablado con él antes lo miraron con expresiones extrañas, pero la curiosidad pudo más que ellos. Desde el principio te has interesado mucho por este Terence. Definitivamente no sois unos amigos cualquiera. Al ver lo lejos que había llegado Terence, Chisana asintió con orgullo, como si él mismo estuviera en esa situación. Somos del mismo lugar. Llegó a las semifinales, dijo Max.
Aunque joven, ya usaba gafas e incluso tenía la costumbre de subírselas. Entre los niños presentes, destacaba por su singularidad, ya que participaba con frecuencia en las conversaciones de los adultos. Caroline, al observar el comportamiento de su hijo, negó con la cabeza. Parecía que Mai se parecía más a ella. No me equivoqué con él, ¿verdad? Yu Tachibana fue una de las primeras en fijarse en Terence. Con su experiencia en concursos Pokémon, ver a un novato llegar a las semifinales, sobre todo en una competición de tan alto nivel, no era tarea fácil. Esto también confirmaba indirectamente su buen juicio. Al ver a Terence triunfar, Yu, una de sus primeras seguidoras, miró a su amiga Yui con satisfacción, como si ella lo hubiera guiado hasta el éxito. Este sentimiento no era exclusivo de uno de los seguidores de Terence. Cuanto mejor jugaba Terence, más lo aplaudían sus seguidores, y más crecía su confianza en él, aumentando su favorabilidad más infinitamente. Además, durante el gran festival, un evento multitudinario retransmitido en directo por todo Hoenn, innumerables espectadores frente a sus televisores se convertían en fans o críticos. En cualquier caso, todo esto contribuyó al aumento de su popularidad. Cuanto mejores eran sus resultados, más atención atraía. En aquel entonces, el lugar más animado era la antigua Casa Verde. Mientras los habitantes de la vieja Casa Verde observaban el gran festival, una voz anciana gritó de repente sorprendida desde fuera de la puerta. Arlan. Creo que acabo de ver a tu Terence en la tele. El concurso Pokémon de este año no solo cuenta con la lista de participantes más impresionante de la historia, sino que, además, aparte de Hani, parece que todos los coordinadores son de Hoenn. Como cuna de los concursos Pokémon, Hoenn tiene unos coordinadores verdaderamente excepcionales. ¿Quién crees que tiene más posibilidades de pasar a la siguiente ronda? Antes de que comenzara el combate, algunos espectadores empezaron a especular. Para empezar, está Hani, cuya fuerza como coordinador de élite es indiscutible. Pero los demás también tienen habilidades de coordinador de élite, así que el resultado es difícil de predecir. Personalmente, apuesto por Gal. Casi ganó el título de coordinador de élite la última vez, y esta vez incluso ha desarrollado esa combinación de fuego y veneno. Creo que tiene buenas posibilidades contra Tangrowth. Yo también lo creo. Ya veremos. Oh. El partido entre Terence y Mizushima ha comenzado. El público interrumpió sus conversaciones y centró su atención en el escenario principal. Vivian se encontraba en el centro, guiando a los dos competidores hacia el escenario. Terence y su oponente permanecían separados. Mizushima vestía un traje de marinero, un estilo completamente distinto al de Terence. Espero que podamos tener una gran batalla. Era evidente que Mizushima tenía a Terence en alta estima. Después de todo, llegar a esta etapa significaba comprender bien las fortalezas de los demás competidores, y nadie se atrevía a subestimar a sus oponentes. Se miraron, respiraron hondo y calmaron sus emociones. Eran las semifinales. Sube al escenario, Degong. Baila, hermosa. Al comenzar la batalla, ambos lanzaron sus Pokéball simultáneamente. Degong, con su elegante cuerpo cubierto de pelaje blanco como la nieve, hizo una entrada triunfal en el escenario rodeado del efecto rebote. Por otro lado, Beautifly utilizó el efecto atracción. Ninguno de los dos se encontraba en desventaja al iniciar la carga. Muy bien, todos. Es hora de otra emocionante y deslumbrante batalla de competición. Miren, el movimiento característico de Degong, anillo de agua, está aquí. Originalmente usado para curarse, Mizushima lo está usando para impedir que Beautifly se haga más fuerte. Degong usó cola de agua para romper el velo azul que lo rodeaba, lanzándolo por los aires. Bajo la alta presión, el velo explotó en innumerables gotitas que se dirigieron hacia Beautifly. Vivian continuó sus comentarios con su entusiasmo habitual. Ah. ¡Qué contraataque tan astuto! Uno pensaría que Beautifly no podría evitar semejante lluvia de gotas de agua, ni siquiera con la ayuda de las corrientes de aire, pero está abriéndose paso con un movimiento agresivo. Beautifly se zambulló en el viento plateado, usando las escamas polvorientas que se acumulaban frente a él para cortar las gotas de agua y liberarse. La situación ha cambiado de nuevo. Tan pronto como Beautifly escapó, Degong disparó un potente chorro de agua y se zambulló en él. Y está usando el rayo aurora para congelar el chorro de agua, convirtiéndolo en picos de hielo. Degong se elevó por los aires con Aquamisil, apuntando a Beautifly, y luego usó rayo aurora para congelar el chorro de agua a alta velocidad, convirtiéndolo en púas de hielo que arrojó contra Beautifly. Al presenciar esta escena, el público quedó momentáneamente atónito. ¿Con la reacción de Beautifly, podría esquivarlo? La respuesta, logró esquivar el obstáculo, pero a continuación ocurrió algo aún más impactante. El hielo estalló cerca de Beautifly cuando Degong se liberó, lanzando innumerables trozos de hielo por los aires, lo entiendo. Con una combinación de movimientos a gran escala, Degong bloqueó por completo la trayectoria de la danza del temblor de Beautifly. Ante la lluvia de picos de hielo, Beautifly se vio obligada a abandonar su danza y esquivar, gritó Vivian. Tras romperse el hielo, Degong desató el viento helado, lanzando los trozos de hielo hacia Beautifly. Mizushima no podía creer que Beautifly pudiera seguir esquivando y realizando la danza del aleteo en medio de semejante lluvia de trozos de hielo y gotas de agua. Dime, Terence hizo una breve pausa. ¿Quién te hizo creer erróneamente que la danza del temblor y el dominio de las corrientes de aire de Beautifly solo estaban a este nivel? Parecía que Terence y Beautifly habían estado ocultando su verdadera fuerza todo el tiempo. Como resultado, su danza del temblor, que mostraba solo el 60% de su velocidad, hizo que otros creyeran que podrían encontrar una manera de contrarrestarla. Por lo tanto, los oponentes que reconocían esta debilidad siempre apuntaban deliberadamente a esta técnica específica mostrada por Beautifly. Capítulo 315. Ante el contraataque de Degong, Terence reflexionó un momento y se preparó para revelar la versión completa de la danza del temblor. Hermosa mosca, viento plateado.
En el instante en que apareció la tormenta plateada, a los demás les pareció mucho más pequeña que el anterior viento plateado, pero emanaba una presión poderosa, tan amenazante como un tornado. Al entrar en la tormenta plateada, los movimientos de Beautifly se volvieron incontrolables. Enfrentándose a los fragmentos de hielo que se aproximaban, los esquivó desde ángulos increíbles, desdibujándose en una mancha borrosa mientras se fundía con la densa plata. Evitando con éxito los fragmentos de hielo mientras realizaba la danza del aleteo. Eso es todo. Al observar las continuas ráfagas de viento plateado, Raúl Contesta exclamó sorprendido, sacrificó el alcance, reduciéndolo al límite que podía soportar. Y está usando la poderosa presión del viento para realizar la danza del carcaj. ¿No teme que el viento plateado se descontrole? Al ver el comportamiento temerario de Beautifly, Mizusima se sorprendió y rápidamente ordenó a Dagon que lanzara otra ronda de ataques, pero Beautifly fue demasiado rápido. Con su cuerpo ya de por sí ligero, Beautifly alcanzó una velocidad asombrosa, impulsada por los vientos furiosos. ¿Cómo puede su pequeño cuerpo moverse con tanta facilidad en vientos tan violentos? La mayoría mostró expresiones de incredulidad, pero la verdadera sorpresa llegó después. Wayase fue el primero en notar que, mientras Beautifly mantenía el ritmo de la danza del temblor, el viento plateado concentrado se aceleraba aún más. En cuanto a técnica, esto puede describirse como meticuloso, exclamó Wayase, observando la coordinación entre Beautifly y Silverwing. Confiando en su talento y sus movimientos, se hizo más fuerte. Eso no es algo que cualquiera pueda lograr. Foto. De repente, un trozo de hielo tocó el viento plateado y se hizo añicos al instante, como si lo hubieran cortado miles de cuchillas. Vivian, que tenía la visión más nítida, jadeó de asombro, con la mirada fija en Beautifly dentro del viento plateado. ¿Cómo es posible que resista vientos tan fuertes? No te preocupes, Dagon, todavía tenemos una oportunidad. Mizusima se obligó a mantener la calma, pero al instante siguiente, los furiosos vientos arreciaron aún más, dejando atónitos a muchos de los presentes. ¿La danza del carcaj funcionó? La enfermera Joy se tapó la boca, atónita. ¿Cuánto tiempo había pasado? A esa velocidad, una persona normal ni siquiera habría tenido tiempo de reaccionar, lo que le dio a Beautifly la oportunidad perfecta para aprovecharse. Increíble. Caroline, la madre de Mai, conocía muy bien la Beautifly. Conoció a su marido, Norman, en un campo de estas flores, por lo que les tenía un cariño especial y las conocía a la perfección. Al observar el estado de la Beautifly de Terence, asintió con aprobación. Era evidente que Terence la había cuidado con esmero para que desarrollara un estilo único. Al usar el limitado viento plateado y fortalecerlo aún más con la danza del aleteo, es como hacer rodar una bola de nieve, que crece con cada giro, hasta que finalmente alcanza su propia sublimación. Esta técnica no es menos impresionante que el humo venenoso de Gal, quizás incluso más valiosa. Chani y Gal observaban la batalla con expresión seria. Esa velocidad. Al ver que incluso los ataques a gran escala de Dagon resultaban ineficaces, se sumieron en profundas reflexiones. ¿Aún quedan muchos argumentos a su favor?, preguntó Terence, mirando la pantalla gigante y ultimando su estrategia. Decidió acabar con su oponente de una vez por todas. Beautifly había acumulado todo su poder, ahora solo necesitaba el momento oportuno para desatarlo. Dagon, danza de la lluvia. Al ver que la situación empeoraba, Mizusima gritó, y Dagon respondió invocando nubes oscuras. Las gotas de lluvia comenzaron a caer lentamente, pero ninguna logró acercarse a Beautifly, pues el violento viento plateado las repelió de inmediato. Ya que hemos llegado a esto, voy a bloquearte el paso por completo, exhaló Mizusima. Tras usar esa técnica, Dagon probablemente no podría seguir luchando. Mientras caían las gotas de lluvia, incapaces de tocar a Beautifly, Mizusima se puso más serio. Frío puro. Al oír la orden, Dagon lanzó un grito y una ráfaga de aire frío irrumpió. Dentro del campo de visión del público, cada gota de lluvia en el escenario se congeló al instante. Del suelo cubierto de escarcha emergieron finas y sinuosas columnas de hielo que se elevaban hacia el cielo. ¿Y ese? Beautifly está atrapado dentro de los pilares de hielo, exclamó Vivian. Pero de repente, algo inesperado sucedió. En el centro de los pilares de hielo que atrapaban a Beautifly, en lugar de verse restringido por el estrecho espacio, se oyó un crujido agudo, y el viento plateado que la rodeaba estalló hacia afuera con una fuerza tremenda. Parecía que la mejora de la danza del temblor había fortalecido el viento plateado hasta un nivel inimaginable. En un instante, el viento plateado irrumpió como una ola, destrozando los pilares de hielo en innumerables fragmentos. El agudo sonido resonó por toda la zona. Lo único que se veía era una figura que se elevaba lentamente, liberándose de su prisión de hielo, ascendiendo hacia el cielo y mirando a Dagon mientras lanzaba un grito escalofriante. Auge. Innumerables fragmentos de hielo, impulsados por el poderoso viento plateado, cayeron sobre el escenario como 1000 flechas. En ese instante, Beautifly batió sus alas, invocando una vez más una poderosa y majestuosa tormenta. Usando los fragmentos de hielo que caían, lanzó un ataque letal contra Dagon. Contrariamente a lo que había planeado, Mizusima subestimó el poder del viento plateado de Beautifly después de la danza del aleteo. En tan poco tiempo, Beautifly logró realizar al menos 2 bailes del temblor, ¡qué aterrador! 2 danzas temblorosas habían llevado a Beautifly a una posición de dominio absoluto. Con una fuerza abrumadora, desmanteló el poderoso movimiento de Dagon y lo volvió contra su oponente, asestándole un duro golpe. Él terminó. Vivian tardó un instante en darse cuenta de que los puntos de Mizusima habían caído a cero y que Dagon se había desplomado en el escenario, completamente exhausto. No pudo evitar exclamar, el competidor Terence ha avanzado con éxito. Raúl Contesta asintió, finalmente ha llegado a ese punto. Wayase sonrió, sí, esa danza del temblor fue la clave de esta victoria. ¿Quién se hubiera imaginado que la técnica que usó antes ni siquiera estaba completa? ¿Tendrá más trucos bajo la manga? Pero antes, Beautifly necesita descansar y recuperarse, intervino la enfermera Joy. En medio del furioso viento plateado, Beautifly había sufrido varias heridas, tanto graves como leves.
Aunque no eran visibles a simple vista, los años de experiencia médica de la enfermera Joy le permitieron llegar a esa conclusión con certeza. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 316. Fuente de fuerza. Chani y Gal estaban en la misma sala de preparación, observando cómo alguien avanzaba a la final. Intercambiaron miradas. Era evidente que el ganador entre ellos se enfrentaría a Terence por el máximo honor. Es tan joven. Tantos años de trabajo duro, suspiro, dijo Gal, acariciándole la cabeza. En realidad, muy pocos sabían que había perdido el premio al mejor coordinador 2 veces seguidas, quedándose a las puertas de la final en ambas ocasiones. El próximo partido es Gal contra Hani. En las gradas, muchos siguieron el partido con atención y entusiasmo. ¿Puede un Pokémon de tipo fuego contrarrestar el terreno herbáceo de Hani? Aunque haya muchas enredaderas, no pueden resistir un solo lanzallamas, ¿verdad? Eso no es correcto. Puede que Hani aún no haya demostrado todo su potencial. Tengo muchísimas ganas. Sinceramente, me gustaría que ambos siguieran adelante y se enfrentaran a Terence. Todavía no he tenido suficiente. De las 6 personas de alto rango mencionadas en Internet, solo 3 permanecieron en sus puestos. Chani y Gal subieron al escenario, mirando al público aún entusiasmado. Cuando se dio la orden de comenzar la batalla, ambos lanzaron sus Pokéballs. Tangrowth se mantenía firme a un lado, mientras que el cuerpo flexible de Flareon irradiaba calor. Era evidente que ambos eran polos opuestos. Auge. Las llamas se elevaron por los aires, formando un gran símbolo que avanzó como un muro de fuego, destruyendo instantáneamente las defensas de enredaderas de Tangrowth y reduciéndolas a cenizas. La ventaja es enorme, comentó un espectador al ver el efecto devastador del fuego sobre las vides. Cuando comenzó la batalla, Flareon lanzó una serie de ataques de fuego, logrando neutralizar a Tangrowth. Sin embargo, Terence, que observaba desde lejos, presentía vagamente que algo andaba mal. El ataque de Gal fue muy agresivo. Como dice el refrán, el espíritu de lucha que despierta el primer redoble de tambor se agota con el segundo y se extingue con el tercero. El mismo principio se aplica en la etapa de batalla. Los ataques de Flareon fueron implacables, pero su rápida frecuencia sugería que no se estaba conteniendo. Si bien Flareon podría ser un buen contraataque para Tangrowth, esto es un concurso Pokémon, y la fuerza de Hani no es menor que la de Gal, quizás incluso más experimentada. Intentar ganar directamente es claramente imposible. El deseo de victoria de Gal parece excesivamente intenso en este momento. Cuando el impulso de Flareon disminuya, la preparación de Tangrowth estará completa. Cuando aparezca el campo de hierba, Hani aún podría tener algunas bajo la manga. Esto era evidente incluso desde fuera. Quizás Gal tenía sus propios planes, pero hasta los jueces se dieron cuenta de lo mismo. Gal está siendo muy precipitado en sus ataques. Aunque parece que Tangrowth se ve obligado a retroceder, no ha sufrido daños significativos. Parece que Flareon lleva la delantera, pero Hani ya controla el ritmo. Si Terence estuviera en el lugar de Gal, cambiaría inmediatamente su estilo de batalla. Una ventaja de tipo como la de Flareon no debería usarse de esa manera. Pero Gal no cambió su estrategia. En cambio, reveló el as bajo la manga de Flareon, una combinación de niebla de lava y humo. Gal tiene mucha confianza en esta combinación, cree que puede causar un daño serio a Tangrowth, por eso se ha esforzado tanto para ganar impulso. O tal vez piensa que, aparte de este método, no hay muchas otras maneras de combatir el Tangrowth de Hani. Una niebla de color carmesí púrpura emanó de Flareon, y en un instante, la alta temperatura convirtió las enredaderas en cenizas. Simultáneamente, la energía carmesí púrpura siguió a las enredaderas y rápidamente envolvió el cuerpo de Tangrowth. Lo envenenaron. Tangrowth se vio afectado por el gas venenoso. Un brillo apareció en los ojos del público. No esperaban que el gas venenoso fuera tan potente. El simple contacto con las enredaderas permitió que se extendiera directamente por el cuerpo de Tangrowth. Al ver esta escena, Gal se llenó de alegría y rápidamente ordenó a Flareon que intensificara el ataque. Sin embargo, en ese instante, innumerables enredaderas retorcidas brotaron del suelo, cubriendo por completo el terreno cubierto de hierba. No pasa nada, Tangrowth ya ha sido envuelta por el humo venenoso. No durará mucho, pensó Gal para sí mismo. Pero al instante siguiente, Tangrowth se enraizó repentinamente en el suelo, conectándose con el terreno cubierto de hierba. Mientras tanto, su cuerpo se expandió rápidamente, y una ola de energía rojo-púrpura fue inmediatamente expulsada por una ola de energía verde, concentrada en una sola enredadera, que Tangrowth cortó y desechó. Echando raíces, creciendo y usando el Gigadrán. De pie sobre un terreno cubierto de hierba, Tangrowth se fusionó con la tierra, aprovechando su rica vitalidad. Usando crecimiento como base y gigadrenaje como técnica, absorbió rápidamente una poderosa energía para fortalecerse, expulsando el exceso al instante. Al ver a Hani neutralizar el veneno sin esfuerzo, la expresión de Gal pasó de la alegría a la desesperación, y sintió un impulso irrefrenable de maldecir. Esta combinación de movimientos es muy ingeniosa, comentó Terence. Si se usa correctamente, es como una fuente inagotable que puede reponer la resistencia. En un entorno forestal, probablemente podría luchar sin cansarse jamás. Al ver esa escena, el ánimo de Terence se ensombreció un poco. También descubrió una nueva técnica combinada de Tangrowth. Viéndola, es difícil predecir quién ganará. Auge. Con un poderoso látigo y la interferencia de innumerables enredaderas, las llamas de Flareon ya no pudieron resistir. Tras luchar durante 1 minuto más, la batalla terminó en menos de 3 minutos. Hani ganó. Perdido. Gal recordó a su Pokémon con una sonrisa amarga. Ni siquiera esperaba llegar a la final esta vez. Cada vez estoy más decepcionado. Hani permaneció en silencio. Su victoria se debió únicamente a que había mantenido ocultos hasta ahora los diversos métodos para utilizar el terreno de hierba, pillando a su oponente desprevenida. Ahora que todas sus cartas bajo la manga estaban al descubierto, no estaba claro cómo le iría contra Terence en la final.
Chani, basándose en el desempeño de Terence en batallas anteriores, tenía cierta confianza, pero también le preocupaban los acontecimientos inesperados. Finalmente, se eligieron a los dos finalistas, dejando a muchos sin palabras. La batalla se decidiría entre el novato Terence y la mejor coordinadora de Sinnoh, la hechicera Hani. Si pierdo aquí, no podré perdonarme, murmuró Terence, mientras veía aparecer a su oponente. Ahora que había llegado a la final, el siguiente paso sería el más crítico e importante de todos. Para entonces, la mayor parte de la audiencia que veía el partido desde casa ya estaba apoyando a Terence. Después de todo, Terence era de la ciudad de Fallarbor, mientras que Hani era de la región de Sinnoh. En términos de afiliación, esto naturalmente convirtió a Terence en el centro de atención. Todos en la Casa Verde deben haber visto lo lejos que he llegado. Seguramente están encantados ahora mismo. Si es así, entonces definitivamente no puedo permitirme perder, pensó Terence mientras empacaba sus cosas. Aún faltaba tiempo para que comenzaran las finales, y Beautiful ya había recuperado su resistencia y estaba llena de energía. Además, con las finales a punto de empezar, Beautiful se encontraba en una condición excepcional. Capítulo 317. El final. En Slateport Plaza, la gran pantalla exterior que colgaba del enorme edificio atrajo mucho más atención que cualquier lugar que exhibiera anuncios. En ese momento, una de las 4 pantallas gigantes de la ciudad de Slateport estaba retransmitiendo en directo la final del gran festival. Esto habría sido impensable hace unos años. Si bien los concursos Pokémon ya se habían desarrollado hasta cierto punto, aún no recibían suficiente atención y rara vez aparecían en los titulares. Pero ahora, el gran festival se transmite en las plazas de las ciudades, se emite en directo por televisión y se sitúa constantemente entre los eventos más populares. Esto se debe en gran medida al ascenso de Guayase, quien, como coordinador, contribuyó a popularizar los concursos Pokémon, lo que los llevó a alcanzar su actual gloria. Los transeúntes pueden detenerse a observar un rato, o simplemente echar un vistazo y marcharse de inmediato. Entre ellos se encuentran quienes están interesados en el evento, así como quienes son indiferentes. Sin embargo, si alguien afirma desconocer lo que se transmite, puede ser considerado desinformado. Rápido, miren. Por fin empieza el partido final. En el recinto del gran festival, en la arena central principal, la hechicera Hani de Sinnoh, vestida con un elegante vestido, subió al escenario. Sonrió al mirar a su oponente, Terence, quien también caminaba con serenidad. Terence, frente a esta coordinadora de élite, sentía cierta presión. Hani era una de esas coordinadoras excepcionales con verdadero talento, un desafío mucho mayor que el de las coordinadoras de élite más destacadas. ¿Están listos? Vivian los miró a ambos y asintió con la cabeza en señal de confirmación. Y sí, dijo Hani. Terence asintió también en señal de acuerdo. En el jurado, Raúl Contesta le dijo a Guayase, parece que Hani está intentando copiarte, con el objetivo de dominar los concursos Pokémon en todas las regiones. Bueno, si sigue ganando, seguramente todos los coordinadores y los interesados en los concursos Pokémon se darán cuenta. Pero si perdiera aunque sea una sola vez, incluso si pudiera compensarlo después, siempre parecería un poco necesitada. El camino del concurso Pokémon apenas ha comenzado a renacer. Con una sola historia de éxito, la tuya, sin duda no es un camino fácil. Los jueces centraron su atención en los dos finalistas, intentando adivinar quién podría alzarse con la victoria. Ya fuera viéndolo por televisión, en la pantalla grande o como espectador que se había ausentado temporalmente por motivos personales, todos habían regresado en ese momento. La batalla que decidiría el honor supremo estaba a punto de comenzar. ¿Cómo podían perder? Es difícil predecir quién ganará. Con los estilos tan distintos de Terence y Hani y sus fortalezas igualmente equilibradas, a muchos les resultaba difícil evaluar las probabilidades de forma racional y lógica. Cuando Vivian concluyó con la frase ya veremos, el enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Con miradas ansiosas, bajo las luces cegadoras y en medio de la multitud rugiente, la batalla estaba a punto de comenzar. Bajo las luces cegadoras y el rugido de la multitud, la batalla estaba a punto de comenzar. Transcurrieron los 5 minutos de la cuenta regresiva, y Terence y Hani sintieron una presión inmensa. En ese instante, innumerables ojos estaban puestos en ellos. Ningún partido anterior había parecido tan intenso como este. Así son las finales. Terence pensó seriamente mientras lanzaba la Pokéball de Beautiful, mientras que el Tangrowth de Hani balanceaba sus lianas puntiagudas, dando comienzo a la batalla. Tangrowth, terreno cubierto de hierba. Hermosa mosca, danza del carcaj. Desde el principio, el público dejó escapar una oleada de exclamaciones de asombro. Era lógico que Tangrowth usara terreno de hierba de inmediato, pero ¿de verdad Beautiful y Terence iban a revelar su as bajo la manga tan pronto? Ese poderoso viento plateado, combinado con la danza del aleteo, era una técnica suprema. El sonido del viento silbó mientras Hani tardaba menos de un segundo en reaccionar y tomar su decisión. Tangrowth, Power Whip. La competidora Hani decidió abandonar la preparación del campo de hierba y, en su lugar, pasó a la ofensiva para interrumpir la danza del temblor de Beautiful. Parece que le tiene especial recelo a la danza del temblor, comentó Vivian. Hani lo tenía muy claro. Tras 2 danzas temblorosas, incluso el viento plateado habitual de Beautiful aumentaría su poder hasta un nivel aterrador. Aunque Tangrowth podía manipular muchas enredaderas en terreno de hierba, Hani no se atrevía a arriesgarse contra Beautiful, que era una experta en controlar las corrientes de aire. Innumerables enredaderas se arremolinaban hacia Beautiful, cortando el aire con una fuerza poderosa que todos podían sentir. Su poder es sin duda grande, y si se trata de enredaderas, Tangrowth puede controlarlas como si fueran armas. Incluso con la velocidad de Beautiful, Tangrowth podría detenerlo con innumerables enredaderas. Y ¡guau! ¡Y guau! ¡Y guau! Varias enredaderas se entrelazaron y descendieron rápidamente hacia Beautiful. Terence permaneció en silencio, observando cómo las enredaderas apuntaban hacia Silverwing. Pero entonces, las escamas pulverulentas de Silverwing se dispersaron rápidamente con las corrientes de aire y formaron una media luna, convirtiéndose en una hoja de Silverwing que cortó las enredaderas. Foto.
En un instante, las enredaderas se cortaron en varios pedazos. Viento Plateado era increíblemente afilado, cortando tan rápido que Tangrot no tuvo tiempo de reaccionar ni de retraer sus enredaderas. Beautifly puede incluso controlar la dirección de las escamas en polvo dentro del Viento Plateado. Al ver cómo las enredaderas se hacían añicos al contacto con Viento Plateado sin afectar lo más mínimo a Beautifly, algunos espectadores suspiraron. Las intrincadas enredaderas, entrecruzadas, eran fácilmente destrozadas por las escamas pulverulentas en forma de media luna. Parecía que el dominio de Beautifly sobre Viento Plateado era sencillamente deslumbrante. Sin una fuerza abrumadora, la mera habilidad ya no bastaba para vencerlo. Sin embargo, la expresión de Hani no cambió. Tangrot continuó balanceando sus lianas. Tan pronto como las lianas se hicieron pedazos, una nueva oleada la siguió. En ese mismo instante, las lianas destrozadas explotaron en innumerables esporas púrpuras que llenaron el cielo. Quizás. Las enredaderas de Tangrot crearon una poderosa ráfaga de aire que empujó el polvo venenoso hacia adelante en un movimiento giratorio, contaminando rápidamente todo el Viento Plateado. Impresionante, dijo Terence, sorprendido. El polvo venenoso se escondía entre las enredaderas y ahora se extendía a corta distancia, perturbando el Viento Plateado. Para disipar el polvo extraño atrapado en el viento, Terence tendría que alterar el ritmo de las corrientes de aire de la danza del temblor. Ese era el objetivo de usar las enredaderas para interferir, para hacer que el polvo venenoso explotara cerca de la posición de Beautifly. Mientras le indicaba a Beautifly que eliminara el polvo venenoso del Viento Plateado para evitar interferencias, Terence vigilaba atentamente los movimientos de Tangrot. Tan pronto como Tangrot logró su objetivo, comenzó a preparar de nuevo la pradera. Para cuando Beautifly terminó de eliminar el polvo venenoso, la pradera estaba completa. Al mismo tiempo, Tangrot se enraizó firmemente en el terreno cubierto de hierba, fijando todo su cuerpo en el lugar. A pesar de ser ahora un objetivo inmóvil, Tangrot no parecía asustado y miró a Beautifly en el aire con una mirada desafiante. Capítulo 318. Batalla en curso. No es un mal plan, pero solo hay una oportunidad. Entonces, ¿la usaste para completar la parcela de hierba? Terence observó a Tangrot. Dado que el campo de hierba estaba completo, el poder de los movimientos de tipo planta aumentaría significativamente, lo que supondría un cambio cualitativo en la fuerza de Tangrot. Sin embargo, gracias a su experiencia, Beautifly no volvería a verse afectada por el polvo venenoso. En cuanto lo detectara, tomaría la mejor decisión para bloquear su invasión. Pero Hani no tiene ningún plan para eso. Para Hani, desde que se completó el terreno de hierba, eso significó que Tangrot se había vuelto invencible. Y ¡guau! En un instante, surgieron del suelo enredaderas aún más gruesas y numerosas, con tentáculos que se extendían hacia Beautifly desde todas direcciones. 1, 2, 3, más de una docena de enredaderas principales, junto con muchas ramas más pequeñas. Impulsado por el terreno herbáceo, las habilidades de Tangrot comenzaron a mostrar un lado más frenético, sin inmutarse por el viento plateado formado por las escamas de polvo en forma de media luna momentos antes. Las escamas pulverulentas en forma de media luna poseen un sorprendente poder cortante y una letalidad impresionante. Ante un ataque de enredaderas, pueden erradicarlas por completo e instantáneamente, permitiendo que Beautifly, que realiza la danza del temblor en su interior, permanezca sin ser molestada. Estas transformaciones derivadas de la danza del temblor son extremadamente raras. Pero ahora, recibiendo ataques desde todas direcciones, si las escamas pulverizadas no están lo suficientemente concentradas, no podrán destruir las enredaderas de inmediato. Si eso sucede, el danza temblorosa de Beautifly será inevitablemente interrumpido por las enredaderas. Y estas enredaderas, bajo el control del Pokémon de Hani, ni siquiera cuentan como un movimiento que consuma mucha resistencia. Con el impulso de campo de hierba, las enredaderas de Tangrot, incluso si se cortan, pueden regenerarse a una velocidad asombrosa. Ahora, parecen no tener ninguna debilidad. ¿Podrá Beautifly aún contenerlas? Todos los jueces destacaron la situación desventajosa de Beautifly. La presión de Tangrot era abrumadora, muy superior a la de cualquier oponente al que Terence se hubiera enfrentado antes. Las enredaderas, que podían manipularse como tentáculos y poseían una fuerza vital tan resistente incluso después de ser dañadas, representaban una amenaza significativa para Beautifly, que necesitaba un entorno relativamente estable. La danza del temblor extremo podía aumentar considerablemente la velocidad de Beautifly, pero esas enredaderas de extensión infinita restringían perfectamente su espacio de vuelo, rodeándolo y limitándolo a una pequeña área. Al ver esto, numerosos espectadores se preocuparon por Beautifly. Aunque Beautifly pueda transformar todo el perímetro de Silverwind en un campo de corte afilado, si disminuye el número de escamas pulverulentas, su poder destructivo sin duda se verá reducido. Si la velocidad de destrucción de las enredaderas disminuye, existe la posibilidad de que al final sea derrotada, dijo Raúl Contesta. Ni siquiera los jueces se mostraron optimistas sobre la situación de Beautifly en aquel momento. Chani sonrió. Desde la restricción inicial de Beautifly para aumentar su poder hasta la abrumadora presión del campo de hierba, el objetivo siempre había sido lanzar una serie de ataques que le impidieran incrementar sus estadísticas. Mientras Beautifly no tuviera la oportunidad de aumentar su poder, no representaba una amenaza real. Su poder de ataque y velocidad estaban siendo limitados por Tangrot, y ahora Beautifly era un blanco fácil. En la televisión, en la pantalla grande y en las gradas, incontables personas observaban a Beautifly con nerviosismo, con el corazón en un puño. Justo cuando Hani creía tener una gran ventaja, se desarrolló una escena impactante. La expresión de Terence permaneció impasible mientras Beautifly comenzaba a alterar el ritmo de su danza del temblor, balanceando todo su cuerpo en distintas direcciones y abandonando su patrón habitual. Realizó una nueva y deslumbrante variación de la danza del temblor. Guayase se sorprendió un poco e instintivamente dijo, la postura de Tremor Dance no ha cambiado, pero Beautifly sigue alterando el ángulo de su cuerpo, girando y dando vueltas, haciendo que parezca que Tremor Dance ha sufrido una gran transformación. La enfermera Joy notó algo y dijo, mira, el viento plateado está cambiando. Parece que Beautifly está liberando nuevas escamas de polvo.
Un momento, eso no parece escamas de polvo, es polvo plateado. Viento plateado, transformado en un vórtice en el cielo estrellado. Innumerables personas quedaron sin palabras ante la asombrosa transformación. El polvo plateado disperso se fusionó rápidamente con el viento plateado, moviéndose al ritmo y guiado por los movimientos de danza de Beautifly, extendiéndose velozmente a su alrededor. Al mismo tiempo, el viento plateado pareció resonar con los cambios en la danza del carcar. De su forma irregular inicial, pequeña y condensada, aunque algo caótica, el viento plateado se asemejaba ahora a un deslumbrante vórtice, adornado con incontables estrellas, girando rápidamente y emanando un brillo y un color impresionantes, que deslumbraban a todos. Las enredaderas que brotaban por doquier se enfrentaban ahora a un contraataque aún más feroz del viento plateado, formado por los movimientos especiales de la danza del aleteo de Beautifly. En un abrir y cerrar de ojos, fueron destrozadas sin piedad. Ni siquiera pudieron atravesar la línea de defensa más externa, y mucho menos perturbar a Beautifly. Tangrot, sigue atacando, exclamó Hani, sorprendida, y dio un paso al frente, gritando con fuerza. Tangrot obedeció, su cuerpo se hinchó al absorber energía ilimitada del terreno cubierto de hierba para potenciar sus ataques. Con una serie de fuertes crujidos, innumerables enredaderas se lanzaron de nuevo hacia adelante, chocando violentamente contra el vórtice plateado. Ronda tras ronda, las enredaderas estrellaron ferozmente contra el vórtice, intentando atravesar el viento plateado mientras Tangrot observaba atentamente, como si concentrara toda su mente. Pero a pesar de sus esfuerzos, seguía sin poder atravesar la defensa más externa. En ese momento, Hani sintió un peso enorme en el corazón. Beautifly salvó a Polvo de Plata, exclamó la enfermera Joy. Polvo de Plata, combinado con las propias escamas pulverulentas de Beautifly, aunque en menor cantidad, experimentó una transformación mágica gracias a la infusión de polvo de plata. Su poder cortante mejoró notablemente. Junto con el cambio estructural del viento de plata, ahora un vórtice que giraba a gran velocidad, era como una gigantesca piedra de molino que destruía las enredaderas sin piedad. En un instante, a pesar de la expresión de reticencia de Hani, transcurrió un tiempo. Aunque el polvo plateado y las escamas pulverizadas de Beautifly se agotaron, para entonces, Beautifly había completado al menos 2 rondas de fortalecimiento de danza del aleteo. Además, durante una de estas rondas, la mejora del viento plateado tuvo un efecto inesperado en Beautifly, mejorando notablemente su estado. Al disiparse el viento plateado, Beautifly se mantuvo flotando tranquilamente en el aire, batiendo sus alas mientras observaba a Tangrot. En ese momento, todos los presentes pudieron sentir la increíble tensión del ambiente. Capítulo 319, el ganador final. Varios jueces observaban con curiosidad. A medida que la situación se desarrollaba hasta este punto, la dinámica en constante cambio resultaba realmente sorprendente. La batalla no solo exhibió los fundamentos de la belleza, sino que también transmitió la intensa y emocionante sensación de una batalla Pokémon tradicional. Al instante siguiente, ambos coordinadores observaron cómo disminuían constantemente los puntos de apelación y la cuenta regresiva. El enfrentamiento entre Beautifly y Tangrot había comenzado una vez más. En ese momento, Beautifly recibió un aumento de poder significativo, mientras que Tangrot se mantenía firme sobre su terreno de hierba, sin mostrar ningún signo de debilidad. Los dos Pokémon intercambiaron ronda tras ronda de movimientos, y sus deslumbrantes técnicas mantuvieron al público completamente entretenido. Algunos incluso se pusieron de pie emocionados, vitoreando y animándolos a gritos. Innumerables ráfagas de viento cayeron del cielo como espadas y cuchillas, cortando las incontables enredaderas antes de precipitarse hacia Tangrot. Ante este ataque abrumador, Tangrot rápidamente reunió sus espinas para formar una enorme barrera frente a sí, bloqueando todas las ráfagas. Con un fuerte estruendo, el escenario quedó envuelto en una nube de humo denso. Quedan 46 segundos. Un espectador jadeó mientras el tiempo se agotaba. Aún no estaba claro quién tenía ventaja en cuanto a puntos de apelación, ya que los intercambios eran muy similares. Las habilidades de ambos parecían igualmente comparables, lo que dificultaba juzgar basándose únicamente en los puntos de apelación. Sin embargo, durante el incesante intercambio de ataques, Beautifly y Tangrot sufrieron lesiones de diversa gravedad. Sumado al gasto de energía y las lesiones sufridas durante el proceso de mejora de estadísticas, Beautifly se encontraba ahora en una clara desventaja en cuanto a resistencia. A este ritmo, ¿la resistencia de Beautifly llegaría a su límite? Terence frunció el ceño al notar los signos de agotamiento en el desempeño de Beautifly. El ataque y la defensa de Tangrot eran sólidos y estables. A pesar de que Beautifly había aumentado sus estadísticas en 2 ocasiones, Hani rápidamente cambió de estrategia, adoptando una táctica defensiva para prolongar la batalla. Había notado claramente el estado debilitado de Beautifly y estaba aprovechando al máximo las fortalezas de Tangrot. Gracias a la interacción entre terreno de hierba y absorción de raíces, Tangrot recuperaba su resistencia poco a poco, como si estuviera enraizado en una fuente de poder. En contraste, el agotamiento de la resistencia de Beautifly se hacía cada vez más evidente. En un abrir y cerrar de ojos, la situación cambió. Terence pasó de tener la ventaja a que Beautifly se viera a la defensiva. Los jueces, aparentemente acostumbrados a estos cambios repentinos, no hicieron más comentarios mientras se concentraban intensamente en los últimos segundos de la batalla. Ha llegado a su límite. Terence respiró hondo mientras observaba el estado de Beautifly. No quería recurrir a eso, consciente de los riesgos que implicaba. Aunque siempre lo había considerado una de sus fortalezas, prefería no usarla. El uso de esta carta ganadora también indicaba que Beautifly se encontraba en una situación extremadamente difícil. Fly hermosa, activa el enjambre. En ese momento, pareció como si todo el lugar hubiera escuchado la orden de Terence. Un silencio se apoderó de la multitud. Hani, inicialmente confundido, rápidamente mostró signos de pánico. Los jueces intercambiaron miradas, con leves sonrisas en sus rostros. ¿Enjambre? ¿Activar una habilidad intencionalmente? Si un entrenador no comprende del todo a su propio Pokémon, no tiene un vínculo fuerte con él, o si su nivel de crianza no es lo suficientemente alto como para explorar el potencial de su Pokémon.
Estas habilidades generalmente se activan solo accidentalmente durante la batalla. O bien pueden influir gradualmente en los Pokémon de forma inconsciente. Los jueces admiraban a Terence por poder activar la habilidad de un Pokémon simplemente mediante una orden del entrenador. No era de extrañar que hubiera obtenido su licencia de criador a los 10 años. En lo que respecta a la cría de Pokémon, claramente poseía una visión única. Su profundo conocimiento de sus propios Pokémon superaba con creces el de muchos entrenadores. Un resplandor mágico envolvió a Beautifly. Mientras Honey y Tangrowth observaban, sintieron una poderosa energía que comenzaba a fluir alrededor de Beautifly. La intensidad de esta energía, que estalló en un instante, hizo que Tangrowth sintiera una fuerte amenaza. Beautifly, sumérgete en el viento plateado y dale el golpe final a Tangrowth. Antes de que Terence pudiera terminar de hablar, Beautifly, ahora en su estado de enjambre, batió sus alas rápidamente, entrando en un estado de iluminación. Con un fuerte estallido, impulsado por 2 danzas del temblor y un viento plateado, Beautifly sintió que, en su estado de enjambre, podía percibir cada parte de su cuerpo. Había alcanzado el mejor estado en el que se encontraba desde su evolución. Al instante siguiente, una misteriosa información fluyó hacia la mente de Beautifly, provocando que su cuerpo se moviera instintivamente. Al ver esto, y dada la experiencia de Terence en la creación, ¿comprendió al instante lo que estaba sucediendo? Aprendió un nuevo movimiento en un momento como este, murmuró Terence sorprendido. El aleteo de Beautifly se aceleró aún más, superando la intensidad que había demostrado con viento plateado. En ese instante, una onda sonora blanco-plateada emanó de Beautifly, cargada de un poder inmenso, y se dirigió hacia Tangrowth. Zumbido, zumbido, zumbido. Bajo la fuerza de esta misteriosa onda sonora, todos los obstáculos fueron eliminados fácilmente. Innumerables enredaderas fueron cortadas como tofu, y la expresión de Tangrowth se transformó en pánico y miedo. Se quedó paralizado, observando impotente cómo el increíble poder impactaba su cuerpo. El estado de enraizamiento fue cancelado, y la pradera fue destruida. Los puntos de apelación llegaron a 0 y Tangrowth perdió su capacidad de batalla. El ganador es Terence. Se acabó. El ganador absoluto de este gran festival es el competidor Terence de Ciudad Fallarbor. Gritó Vivian emocionada tras un breve momento de sorpresa. Todo el estadio estalló en aplausos. Capítulo 320. Coordinador Senior. Cada año, en una región determinada, el tema más comentado entre los entrenadores es que novato gana la liga de conferencia o que entrenador se hizo un nombre en la liga de campeones. Además, existen otros aspectos que atraen la atención de ciertos grupos. Gran festival y el ascenso del nuevo coordinador principal. Entre los cientos de coordinadores talentosos que han ganado 5 cintas y sobresalido en los concursos Pokémon, solo uno emerge como el mejor y el más fuerte. El Gran Festival de Hoenn de este año atrajo una atención especial, no solo por su elenco repleto de estrellas, sino porque la batalla final fue entre el supernovato de Hoenn y el antiguo coordinador supremo de Sinnoh. Ahora, cualquiera interesado en los concursos Pokémon está hablando de este encuentro. Terence ya recibió la Copa Cinta en la ceremonia. Su nombre seguirá presente en el mundo de los concursos Pokémon durante muchos años. Sí, derrotar al coordinador principal en su primer gran festival fue realmente sorprendente. Lo más sorprendente fue el movimiento final de Insect Bass, de lo contrario el resultado podría haber sido incierto. Absolutamente no, dado el estado de enjambre de Beautifly en ese momento, incluso sin entender, insecto sumador, la victoria estaba prácticamente garantizada. En restaurantes, plazas, en las calles, en todas partes se podía oír a la gente hablando de la batalla final. Señor Terence, su Beautifly se ha recuperado. Por favor, recíbalo. Una enfermera Pokémon le devolvió a Terence la Pokéball que contenía a Beautifly, que había estado descansando después del combate, mientras observaba con curiosidad al joven coordinador principal. Gracias. Terence no descansó mucho después de la ceremonia de clausura del gran festival anoche porque estaba muy emocionado y ahora le duele un poco la cabeza. Tras recibir el balón de la Premier League y despedirse de la enfermera, Terence bostezó, se estiró y finalmente llamó a Beautifly. Beautifly vuela. Beautifly batió sus alas y se fue volando, y al ver su alegre apariencia, Terence y Beautifly pudieron sentir la felicidad del otro. ¿Deberíamos regresar?, preguntó Terence. Beautifly vuela. Beautifly vuela. Beautifly asintió. Habían pasado casi 3 años desde que dejó la vieja Casa Verde, ni mucho ni poco tiempo. Ahora que había alcanzado el título de coordinador principal, Terence tenía una idea clara de cómo ayudar a la vieja Casa Verde a salir de su situación actual. Academia Crown. La noticia de que Terence ha sido nombrado coordinador principal también llegó aquí anoche. Akon, quien era el responsable de mantener el contacto entre Gallade y Terence, fue invitado por la profesora Teresa y el profesor Julian para hablar sobre las novedades relativas a Terence. Akon, ¿cuál es la postura de Terence sobre la propuesta de la academia? Ah, ¿te refieres al plan de la academia para fundar un club? La última vez, cuando lo contacté para informarle que Gallade estaba aprendiendo el golpe cortante, lo mencioné, pero no pareció muy interesado, respondió Akon. El profesor Julian asintió. Es lo mejor. No es el tipo de persona que se quedaría en un solo lugar durante largas sesiones de entrenamiento. Akon estaba un poco confundido. Profesor Julian, ¿por qué la academia planea fundar un club? ¿Acaso el sistema de entrenamiento de la academia es peor que el de un club? El profesor Julian resopló levemente. Y quién sabe qué estarán pensando estas personas, pero hay diferencias. Las instalaciones de la academia están diseñadas para servir a muchos estudiantes, profesores e investigadores. Cuando se divide, los recursos que recibe cada individuo no son tantos. Pero un club funciona de manera diferente, concentra una enorme cantidad de recursos en solo unas pocas personas, por lo que los resultados son mucho más evidentes. Akon asintió pensativo. La mayoría de los estudiantes de la academia provenían de familias adineradas, a diferencia de Terence, cuyos orígenes no eran tan afortunados.
Si la academia continuaba con su modelo educativo actual, se quedaría atrás. Por ejemplo, la Academia de Campeones de Canto ya había decaído, fragmentándose en varias escuelas e instituciones educativas aristocráticas, mucho menos influyentes que hace un siglo. Parece que, con varios clubes destacando en la Liga de Campeones, la Academia Crown no quiere quedarse atrás, así que están tanteando el terreno con el sistema de clubes, dijo Akon. Siendo originario de Canto y proveniente de una familia adinerada, aunque fue enviado así no por ser hijo ilegítimo, comprendía perfectamente estas cosas, a pesar de su sencillez. La Crown Academy, para evitar seguir el mismo camino de desintegración que la Academy of Champions, planeó tomar una decisión audaz, formar su propio club exclusivo. En el pasado, los gimnasios menospreciaban a los clubes, pero a medida que estos últimos empezaron a crecer, los gimnasios no pudieron ignorar el hecho de que contaban con un sistema de entrenamiento muy eficaz. Por cierto, ese chico, Terence, se convirtió en coordinador supremo, ¿verdad? Qué impresionante, dijo Teresa con una leve sonrisa. Durante la larga baja que Terence se tomó, con la excusa de atender a Ralts, inesperadamente logró obtener el título de coordinador supremo de Owen, lo que sorprendió a muchos. El comité de concursos y la Academia Crown establecieron una relación de colaboración. Esto se evidenciaba en la presencia de la clase de coordinadores dentro de la academia. Existían acuerdos mutuamente beneficiosos entre ambas partes, e incluso algunos estudiantes de la academia contaban con el patrocinio de inversores de los concursos Pokémon. Hablando de eso, debería regresar pronto. Según su trayectoria académica habitual, está cualificado para ingresar en la clase de posgrado. Además, ya obtuvo su licencia de creador junior hace algún tiempo, así que graduarse es solo un trámite a estas alturas, reflexionó Teresa. Vaya, dijo Akon, sorprendido. Terence me comentó que cuando regrese, planea solicitar la graduación. Los profesores Julian y Teresa parecían atónitos. ¿Está solicitando la graduación este año? Sí, confirmó Akon. Después de graduarse, Terence parece querer solicitar permiso para establecer un gimnasio utilizando los canales de la academia. Al menos, eso es lo que dijo. Ha pasado mucho tiempo y pensé que estaba bromeando, pero tal vez sea cierto. ¿Un gimnasio? Los dos profesores se sorprendieron. Hoy en día, solicitar el ingreso a una academia no era extremadamente difícil, pero tampoco era fácil. Como graduado de la Academia Crown, Terence tendría los medios para postularse, pero solo sería una oportunidad. A lo largo de los años, innumerables estudiantes han intentado solicitar una plaza en una academia, pero pocos lo han conseguido. La Academia Crown podría ser solo el trampolín para obtener la certificación de líder de gimnasio, pero superar la evaluación de la liga dependería completamente de las habilidades del estudiante. Factores como el sentido de la responsabilidad, las experiencias de vida, la fuerza y muchos otros aspectos también se evaluarán. Incluso después de superar estas evaluaciones y establecer con éxito un gimnasio, la liga seguiría realizando inspecciones periódicas. Si sus evaluaciones de desempeño eran deficientes, recibían demasiadas quejas de los entrenadores o su índice de aprobación no cumplía con los estándares, la licencia del gimnasio podría ser revocada en cualquier momento. Los tres negaron con la cabeza, sin entender qué tramaba Terence. Acababa de obtener el título de coordinador principal, ya tenía licencia de criador, y ahora quería involucrarse en la gestión de un gimnasio. ¿Qué estará tramando? Aún así, si se trata de Terence, la evaluación del gimnasio probablemente no le resultará demasiado difícil, pensó Teresa sobre Gallade, lo que dejó a muchísimas personas perplejas e indefensas. Y sintió una inexplicable confianza en Terence. Fin del video.